La sala de audiencias del Tribunal de San Antonio era fría, no solo por la climatización excesiva que me hacía encogerme dentro de mi abrigo raído, sino por la frialdad que emanaba de las paredes de madera oscura y los muebles pesados. Me sentía como un pajarito en una jaula imponente, un lugar donde las almas eran pesadas y juzgadas bajo luces blancas e impersonales. El aire olía a papel viejo y a una justicia indiferente, y cada eco de los zapatos en el suelo de mármol parecía un martillo, golpeando mi alma ya cansada. Miraba mis manos nudosas, manchadas por la edad y el trabajo, y temblaban sobre mi bolso gastado. Este no era un lugar para mí. Este era un lugar para personas con problemas importantes. Y mi problema, a los ojos del mundo, parecía ser simplemente la terquedad de una anciana. Al otro lado de la sala, mi hijo, Gabriel, era la personificación del éxito que yo nunca conocí. Llevaba un traje gris que probablemente costaba más que toda mi pensión de un año, y sus zapatos, de cuero, brillaban bajo las luces fluorescentes. No me miraba. Sus ojos, que un día fueron el espejo de los míos, ahora eran duros y calculadores, fijos en su abogado, un hombre con una sonrisa tan cara como su reloj. La distancia entre nosotros no era solo física, era un abismo de años de silencio, de visitas apresuradas y de un afecto que se convirtió en mera obligación. Verlo allí, tan seguro de sí mismo, mientras yo sentía que me desmoronaba, era la prueba final de que lo había perdido en un mundo que valoraba el brillo exterior por encima de cualquier calor interior. Llevaba mi mejor vestido, uno floral azul que mi difunto esposo, Antonio, decía que combinaba con mis ojos. Hoy, sin embargo, sentía que el color estaba desvaído, al igual que la esperanza que un día tuve. Mi pelo blanco, recogido en un moño apretado, parecía más fino que nunca, y las arrugas de mi rostro contaban la historia de cada lágrima que derramé por el hombre sentado frente a mí. Sentí las miradas curiosas de las pocas personas presentes, y la vergüenza me quemaba por dentro. Una madre llevada a juicio por su propio hijo. ¿En qué clase de fracaso me convertía eso? No era una criminal, pero me sentía como una, juzgada por querer conservar el único lugar en el mundo que todavía llamaba hogar. La tensión era palpable, un silencio pesado que llenaba los espacios entre los murmullos del abogado de Gabriel y los latidos acelerados de mi propio corazón. Podía sentir el peso de la historia de nuestra familia. En esa sala, cada sacrificio, cada noche en vela, cada sueño que Antonio y yo tuvimos para darle a Gabriel una vida mejor. Y allí estaba el resultado: un hijo próspero y una madre despojada, luchando por los escombros de una vida construida con amor. El contraste entre su prosperidad y mi vulnerabilidad era un espectáculo cruel, una obra de teatro en la que yo era la villana reacia, aferrada a ladrillos y cemento mientras él hablaba de progreso y de cuidado. El juez, un hombre de cabello canoso y rostro severo, carraspeó, y el sonido retumbó como un trueno. Hojeó unos papeles, con expresión indescifrable, antes de levantar la vista y fijarla en mi hijo. Señor Ramírez. Su voz era grave y resonaba con autoridad. ¿Puede explicar a este tribunal la urgencia de vender la propiedad de su madre? Mi corazón se detuvo por un instante. La pregunta quedó suspendida en el aire, y contuve la respiración, sabiendo que la respuesta de Gabriel sería la daga final. Se preparó, ajustándose la corbata, y yo cerré los ojos, rezando por una fuerza que ya no sentía poseer. Gabriel se levantó con una calma ensayada, como un actor que sube al escenario para su gran monólogo. Se dirigió al juez, pero su mirada pasó por encima de mí, un gesto calculado para mostrar a todos su supuesta preocupación. Su voz, cuando habló, era suave, cargada de una falsa emoción que me revolvió el estómago. Señoría, amo a mi madre más que a nada, comenzó, y la mentira sonó tan fuerte en mis oídos que me sorprendió que nadie más en la sala se encogiera. Es precisamente por ese amor que estoy aquí. Ella ya no está en condiciones de vivir sola, de cuidar una casa que se está deteriorando. Luego, se volvió hacia mí. Sus ojos fríos intentaron simular lágrimas, y extendió una mano en mi dirección,
un gesto vacío de toda calidez. Te lo ruego, madre, delante de todos, ven de la casa. Déjame cuidarte, ponerte en un lugar adecuado, un lugar seguro donde sepa que estarás bien. Las palabras eran veneno, cubierto de azúcar. Un lugar adecuado. Quería decir un asilo. Quería borrarme, esconderme, para poder vender los recuerdos de mi vida y financiar su próxima gran inversión. La humillación fue total, un golpe público que me dejó sin aliento, exponiendo mi fragilidad al mundo como prueba de mi incompetencia. Las lágrimas que contenía rodaron calientes y silenciosas por mi rostro arrugado. Me encogí en la dura silla de madera, deseando poder desaparecer, volverme tan invisible como él me hacía. Sentir. Cada palabra suya era una palada de tierra sobre el ataúd de mis esperanzas. Yo era una carga, un obstáculo, un problema que resolver. La mujer que le enseñó a caminar, a hablar, a soñar, ahora era reducida a una obstinada nota a pie de página en sus ambiciosos planes. El silencio que siguió a su actuación fue ensordecedor, y sentí el peso de todas las miradas sobre mí, esperando que cediera, que finalmente aceptara mi destino como una vejez incómoda. Este era el fondo del pozo, el momento en que la fuerza que me había sostenido durante 76 años finalmente se desvaneció. En ese instante, le creí. Creí que yo era un problema. Pero, si te estás emocionando con el inicio de mi viaje y crees que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una luz, ¿qué tal si te suscribes al canal y comentas desde qué ciudad nos ves? Tu compañía en este viaje significa el mundo para mí, y juntos podemos descubrir lo que viene a continuación. Sin embargo, algo inesperado sucedió. El juez no pareció conmovido. Sus ojos, que temí que fueran tan fríos como los de Gabriel, observaron la escena con una atención penetrante. Miró a mi hijo, su postura de salvador, y luego a mí, mis lágrimas silenciosas y mis manos temblorosas. No vio a una anciana senil, vio a una mujer sufriendo. El silencio se prolongó, y por primera vez, no fue un silencio opresivo, sino un silencio de evaluación, de alguien que ve más allá de las apariencias. Vi una chispa de algo que no era lástima, sino quizás comprensión, en su mirada. Entonces se giró por completo en su silla, ignorando a mi hijo como si ya no estuviera allí. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no era solo para el tribunal, era para mí. Era firme, pero cargada de un respeto que no había oído en años. «Señora Ramírez», dijo, y el simple uso de mi nombre me hizo levantar la cabeza. «¿Usted construyó esa casa?» La pregunta fue tan directa, tan simple, pero tan profunda, que me tomó por sorpresa. No se trataba de mi capacidad, mi edad o mi estado mental. Se trataba de mi historia. Los recuerdos vinieron en una avalancha. Antonio riendo mientras mezclaba el cemento. Mis propias manos, jóvenes y fuertes, ayudando a asentar los ladrillos. La marca de altura de Gabriel en el marco de la puerta de la cocina. El olor del jardín que planté con tanto amor. Una vida entera contenida en esa pregunta. Con la voz entrecortada, un susurro que apenas salió, respondí: «Sí, señoría». Ladrillo a ladrillo, con mi esposo. Una única lágrima de un tipo diferente. Una lágrima de recuerdo y orgullo. Rodó por mi mejilla. El juez asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara todo lo que necesitaba saber. Luego se volvió hacia Gabriel, y la amabilidad de su voz desapareció, reemplazada por un acero cortante. El aire en la sala se volvió aún más frío. «Señor Ramírez, la ley existe para proteger a personas como su madre de personas como usted». El shock en el rostro de Gabriel fue instantáneo. Su máscara de hijo preocupado se resquebrajó, revelando la codicia que había debajo. El juez continuó, su voz baja y letal. «Lo que usted describe como cuidado, este tribunal lo reconoce como codicia. Su petición es denegada». Aquellas palabras fueron la bocanada de aire que necesitaba para no ahogarme. «Su petición es denegada». Resonaron en la sala, rompiendo las cadenas de vergüenza que me ataban. El juez no había terminado. Miró a mi hijo, que ahora estaba pálido y sin palabras,
y asestó el golpe final. Y le sugiero que reconsidere lo que significa ser un hijo. Para mí, esas palabras no fueron solo una decisión legal, fueron una validación de mi existencia, de mi historia. En ese momento, bajo la mirada de un extraño, la tristeza en mis ojos dio paso a una chispa de dignidad que pensé que había perdido para siempre. No era una carga, era Sofía Ramírez. Y todavía estaba de pie. Salir de aquel juzgado fue como emerger de un largo y oscuro túnel a la luz cegadora del sol de Texas. El aire exterior era cálido y pesado, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar hondo. La victoria era frágil, un pequeño brote de esperanza en un terreno de miedo, pero era mía. Pasé junto a Gabriel en el pasillo. No dijo una palabra, pero su mirada era gélida. Una promesa silenciosa de que aquello no había terminado. Su desprecio era casi una fuerza física, pero las palabras del juez resonaban en mi mente, formando un frágil escudo alrededor de mi corazón. La ley existe para proteger a personas como su madre. Aferré a esa frase como si fuera un amuleto, un recordatorio de que mi valor había sido reconocido, aunque fuera por un extraño. El camino a casa fue un viaje por los recuerdos. Recordé los años en la fábrica de conservas, el olor acre del vinagre que se pegaba a mi ropa y el zumbido constante de las máquinas. Antonio y yo trabajábamos en turnos opuestos. Apenas nos veíamos. Todo para que Gabriel pudiera tener las zapatillas de moda, los mejores libros de texto, una oportunidad en la universidad. Él fue el centro de nuestro universo, el proyecto al que dedicamos cada gota de sudor y cada dólar ahorrado. La casa no era solo ladrillo y argamasa, era el depósito de todos esos sacrificios, el símbolo de un amor que creíamos que era una inversión infalible en el futuro. ¿Cómo pudo ese futuro volverse tan irreconocible? Su distanciamiento no fue repentino, sino una erosión lenta y dolorosa. Empezó con las llamadas que se hicieron más cortas, las festividades para las que siempre tenía una excusa de última hora. Recuerdo vívidamente el día, hace unos 10 años, en que me pidió $5,000 prestados para lo que llamó una oportunidad de inversión imperdible. Fue tan convincente, hablando de rendimientos garantizados. Antonio ya había fallecido y ese dinero era todo lo que tenía. Se lo di sin dudar. El dinero nunca fue devuelto, y cualquier mención al respecto era recibida con irritación, como si yo estuviera siendo mezquina. Fue la primera vez que sentí que mi amor no era visto como un regalo, sino como un recurso a explotar. Ahora, sentada en mi cocina, la euforia de la victoria en el tribunal comenzó a disiparse, dando paso a una ansiedad familiar. Miré la foto de Gabriel en el refrigerador, un niño sonriente de 7 años, con un diente menos. ¿Dónde estaba ese niño? Mi corazón de madre libraba una guerra contra la mujer que el juez había defendido. Una parte de mí quería llamarlo, pedirle disculpas por haberlo desafiado, hacer las paces a cualquier costo. La otra parte, la nueva y temblorosa, susurraba que ceder ahora sería traicionarme a mí misma. El miedo a lo que haría a continuación, al aislamiento completo, era un nudo frío en mi estómago. La represalia no tardó en llegar. 2 días después, mi celular vibró con un mensaje de texto. Era de Gabriel. Sin «Hola mamá», sin nada. Solo una frase corta y brutal. Considerando que ya no necesitas mi ayuda, el depósito mensual será cancelado. Buena suerte. Esos $200 eran la diferencia entre comprar todos mis medicamentos para la artritis y tener que elegir qué dolores soportar. El pánico fue inmediato. Fue un acto calculado para demostrarme que, sin él, no podría sobrevivir, para forzarme a arrastrarme de vuelta, suplicando por sus migajas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies mientras la realidad de mi vulnerabilidad financiera me golpeaba con toda su fuerza. Peor que la presión financiera fue la campaña para aislarme. Gabriel empezó a difundir que mi mente estaba fallando. Mi vecina de toda la vida, María, vino a visitarme una tarde, con el rostro surcado de preocupación. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó, vacilante,
Me encontré con Gabriel en el mercado y me dijo que andas confundida, que rechazaste su ayuda. Ver la semilla de la duda en los ojos de una amiga dolió más que el mensaje de texto. No solo intentaba robar mi casa, intentaba robar mi credibilidad, mi historia, pintándome como una anciana loca para que nadie escuchara mi versión. Luego vino el golpe que casi me derribó. Una carta oficial del Ayuntamiento de San Antonio llegó por correo. La caligrafía burocrática y el tono impersonal anunciaban una violación del Código de Vivienda. Una inspección reciente había identificado que mi tejado necesitaba reparaciones urgentes y costosas, estimadas en $8,000. El plazo para la reparación era de 60 días, o me enfrentaría a fuertes multas. Aquel trozo de papel parecía una sentencia. Era la prueba que Gabriel necesitaba para decir, te lo advertí. ¿Cómo podría conseguir tanto dinero? En ese momento, su voz resonó en mi cabeza, llena de falsa razón, y casi creí que tenía razón. Sentada a la mesa de la cocina, con la notificación del ayuntamiento por un lado y las facturas impagadas por el otro, la desesperación se apoderó de mí. La casa, mi santuario, de repente parecía una prisión de problemas insolubles. Me sentí pequeña, vieja e increíblemente sola. Miré por la ventana el viejo nogal que Antonio y yo plantamos. Cuando nos mudamos, sus raíces profundas y sus ramas fuertes. Puse mi mano sobre la madera gastada de la mesa y sentí la solidez de 50 años de vida. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, al dolor. No iba a dejar que el hijo que crié me destruyera. Una decisión silenciosa, pero firme, se formó en mi corazón. Lucharía. Recordé haber visto un folleto sobre asistencia jurídica gratuita para personas mayores en el tablón de anuncios de la biblioteca comunitaria. Tragándome mi orgullo, que ya estaba hecho jirones, busqué el número y marqué con dedos temblorosos. La voz que respondió al otro lado era tranquila y paciente. Explicar mi situación en voz alta a una extraña fue difícil. Las palabras salieron a trompicones, cargadas de vergüenza y miedo. Pero la mujer al otro lado de la línea no me juzgó. Solo escuchó. Y al final, dijo las palabras que necesitaba oír. No está sola en esto, señora Ramírez. Podemos ayudarla. En la oficina de asistencia jurídica, conocí a Isabela, una joven, asistente legal con ojos amables y una sonrisa que me recordó mi propia juventud. Me ofreció una taza de té y me escuchó durante más de 1 hora. Por primera vez, conté toda la historia, no solo la parte del tribunal, sino los años de pequeñas humillaciones, la explotación financiera, el dolor del abandono. Escuchó con una empatía que era el polo opuesto a la frialdad de Gabriel. Lo que su hijo está haciendo está mal, Sofía, dijo, usando mi nombre de pila, y vamos a luchar contra ello con usted. Ese simple nosotros me dio una fuerza que no sabía que aún poseía. Con este nuevo y pequeño sistema de apoyo, empecé a sentirme más fuerte, pero el comportamiento de Gabriel se volvió más amenazante. Empezó a pasar lentamente en coche por delante de mi casa, sus ojos oscuros fijos en la ventana de la sala, una clara táctica de intimidación. Los mensajes de voz que dejaba en mi teléfono pasaron de la preocupación fingida a la ira explícita, acusándome de ser una ingrata y de manchar el nombre de la familia. La tensión aumentaba cada día. Estaba en el camino de algo que él quería desesperadamente, y sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Podía sentir la aproximación del enfrentamiento, el momento en que tendría que encararlo no en un tribunal, sino dentro de las paredes de la casa que luchaba por salvar. La tormenta que se formaba afuera era un reflejo perfecto de la que estaba a punto de estallar dentro de mí. El timbre sonó, no con la amabilidad de un vecino, sino con una insistencia agresiva que hizo que mi corazón se disparara. Sabía que era él. Respiré hondo, aferrándome al coraje recién descubierto, y abrí la puerta. Gabriel no esperó una invitación. Pasó a mi lado como un huracán, su traje caro mojado por la lluvia, trayendo el olor de la tormenta y de su propia furia al interior de mi casa. En sus manos, sostenía un maletín de cuero, y su rostro era una máscara de ira contenida.
La sensación de violación fue inmediata. Mi hogar, mi único refugio seguro, había sido invadido. Marchó hasta mi pequeña cocina y arrojó el maletín sobre la mesa con un golpe sordo que resonó en el tenso silencio. Se esparcieron papeles, llenos de cláusulas y letra pequeña que sellarían mi destino. «Se acabaron los juegos, mamá», dijo, su voz baja y cargada de amenaza. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y lo apuntó hacia los papeles como si fuera un arma. Eran contratos de venta, poderes notariales, documentos que le entregarían el control total. Empezó a enumerar mis supuestas fallas, usando la notificación del ayuntamiento como su principal prueba. «Ni siquiera puedes ocuparte de un tejado. ¿Cómo esperas cuidarte a ti misma? Estoy haciendo esto por tu bien». En el pasado, habría retrocedido, habría llorado, suplicado, o simplemente cedido al peso de su autoridad. Pero algo había cambiado dentro de mí. Las conversaciones con Isabela, la validación del juez, todo eso había construido una nueva columna vertebral, todavía frágil, pero de acero. En lugar de encogerme, me mantuve firme, en silencio, al otro lado de la mesa. El miedo seguía ahí, un zumbido bajo en mis oídos, pero por primera vez estaba acompañado por una oleada de justa ira. Mi casa, mi vida, mi valor. Mi silencio pareció enfurecerlo más que cualquier argumento. Era una pared que sus palabras no podían derribar. Mi falta de reacción lo desarmó, y su ira se desbordó. Rodeó la mesa y me siguió hasta la pequeña sala de estar, mientras yo retrocedía lentamente. Su voz se elevó, resonando con acusaciones distorsionadas. «Te di dinero durante años. Intenté ponerte en un lugar decente. ¿Y cómo me lo agradeces? Humillándome en un tribunal, tratándome como a un criminal delante de todos». Me acorraló cerca de la pared, junto al marco de la puerta donde las marcas de lápiz desvaídas aún registraban su altura en cada cumpleaños de su infancia. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas venas en sus ojos inyectados en sangre. Fue entonces cuando encontré mi voz. Salió temblorosa al principio, pero ganó fuerza con cada palabra. Señalé las marcas en la pared. «Esta casa tiene las marcas de altura que tu padre hacía cada año en tu cumpleaños, Gabriel. Todavía tiene el olor del estofado que tanto le gustaba los domingos». Mi voz no era acusadora, era un lamento. Ya no luchaba por una propiedad, luchaba por los recuerdos que él estaba tan desesperado por vender junto con los ladrillos. Cada grieta en esta pared cuenta una historia de la que formaste parte. Una historia que quieres borrar. Lo miré directamente, buscando bajo esa fachada de inversor inmobiliario al niño que una vez acuné en mis brazos. «No quieres ponerme en un lugar seguro, Gabriel», continué. Y la verdad de esas palabras les dio un peso innegable. «Quieres borrar los recuerdos que demuestran que un día tuviste corazón. Quieres demoler la única prueba de que un día fuiste amado de una forma que tu dinero nunca podrá comprar». Por un fugaz instante, su máscara vaciló. Vi un destello de algo en sus ojos. Shock, quizás incluso vergüenza, antes de que la frialdad volviera con toda su fuerza. «Eso es ridículo. Estás siendo sentimental y tonta», gruñó, recuperando la compostura. La verdad lo había golpeado, y la rechazó con ira. En un movimiento rápido, me agarró del brazo, su mano apretando con una fuerza que me asustó, e intentó forzar el bolígrafo en mi mano. «Firma esto, mamá. Ahora, deja de actuar como una niña». Ese contacto, ese acto de coerción física dentro de mi propia casa, fue la última frontera, el último vestigio de poder que él creía tener sobre mí. En un impulso que nos sorprendió a ambos, usé mi otra mano para cubrir la suya, deteniendo el bolígrafo a centímetros del papel. Mi mano, vieja y artrítica, sostuvo la suya, joven y fuerte, con una firmeza inesperada. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez, no vio miedo en la mía. Vio resolución. «No», dije, y mi voz no tembló. Era la palabra más poderosa que jamás había pronunciado. «Mi valor no está en esta casa, está en mí, y ya no puedes quitarme eso». El shock en su rostro fue absoluto. Soltó mi brazo como si hubiera recibido una descarga eléctrica.
No había sido derrotado por un juez ni por un abogado, sino por la mujer que intentó borrar, que finalmente se negó a ser invisible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Gabriel se quedó parado por un momento, la incredulidad estampada en su rostro, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, recogió su maletín y se fue, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Oí el sonido de su coche chirriando sobre el asfalto mojado y luego el silencio. Me quedé sola en la quietud de mi cocina, con el corazón aún palpitando, las manos temblorosas. Miré los papeles que había dejado atrás, la prueba de su codicia. Con una calma que me sorprendió, tomé el contrato de venta, ese documento que representaba la anulación de mi vida, y lo rompí por la mitad, luego en 4, luego en pedazos minúsculos que cayeron sobre la mesa como una ventisca de libertad. Al día siguiente, sentí una energía que no había tenido en años. Fui directamente a la oficina de asistencia jurídica y se lo conté todo a Isabela. Al oír sobre la invasión y la coacción, su rostro amable se endureció. Actuó rápidamente, y esa misma tarde, me ayudó a obtener una orden de alejamiento contra Gabriel. Fue un paso doloroso, pero necesario, una línea legal y definitiva trazada en la arena. Al mismo tiempo, tomé otra decisión. Busqué a mi vecina, María, y le conté toda la verdad, sin omitir los detalles vergonzosos. Sus lágrimas de arrepentimiento por haber dudado de mí fueron el primer bálsamo para las heridas que la campaña de difamación de Gabriel había causado. La semilla de la verdad había sido plantada. La noticia se extendió por nuestra calle, no como un chisme, sino como una llamada a la acción. Movidos por un sentimiento de comunidad que creía desaparecido, mis vecinos se unieron. María organizó una venta de pasteles en su garaje para recaudar fondos para el tejado de Sofía. Un carpintero jubilado que vivía al final de la calle ofreció su trabajo gratis, pidiendo solo el costo del material. Familias a las que apenas había dicho buenos días llamaban a mi puerta con platos de comida y ofertas de ayuda. En pocas semanas, la comunidad recaudó los $8,000 necesarios. Mi tejado fue reparado no con el dinero sucio de la codicia, sino con la riqueza de la bondad humana. Se convirtieron en la familia que había perdido. Con mi casa segura y mi corazón remendado por el afecto de mi comunidad, una nueva vida comenzó a florecer. Literalmente, empecé a pasar horas en mi jardín, sintiendo la tierra en mis manos, cultivando vida donde antes solo había malas hierbas de la negligencia. Los niños del vecindario, curiosos, comenzaron a acercarse y les enseñé a plantar tomates, a diferenciar el olor de la albahaca del de la menta. Mi patio trasero, antes un símbolo de abandono, se transformó en un huerto comunitario, un lugar de risas, aprendizaje y conexión. Ya no era la anciana solitaria, era Sofía, la guardiana del jardín, y encontré un propósito que ningún dinero podría comprar. Hoy, ya no soy invisible. Mi casa, antes un lugar de recuerdos agridulces, ahora está llena de vida nueva, del sonido de los niños jugando en el jardín y de los amigos que vienen a tomar un café. Descubrí que mi valor nunca estuvo en el precio del terreno en el que se construyó mi casa, sino en mi capacidad de amar, de resistir y de reconstruir. Mi filosofía ahora es simple. La dignidad es la única propiedad que nadie puede quitarnos, y el verdadero hogar no está hecho de paredes, sino de lazos de respeto y afecto. La fuerza más poderosa del mundo no es la codicia, sino la conexión humana. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito. Si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza, suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.